Buenos días, una vez más Dios nos permite estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios y le damos gracias. Mire, la verdad que siento mucho gozo cuando me toca hacerlo y más que es para nuestro Dios y Él nos da la capacidad de llevar esto a cabo. Esta mañana estaremos meditando en el Evangelio según San Juan, capítulo 6 de los versículos del 22 al 24, hermanos. Y el devocional de este día se titula El pan de vida. Jesús pierde seguidores. Jesús era experto en espantar a la gente. Mire, las cosas que suceden. Muchas veces confrontó a la gente a su realidad y eso no les gustaba para nada. Hoy en día, algo que yo veo, un factor muy importante es que huimos de la confrontación, porque pensamos que los podemos perder a las personas si les decimos las cosas, pero en realidad, si amamos a la gente, les diremos las cosas por su bien, en verdad. Es algo que yo he aprendido. Mire, vemos en los versículos 22 al 24 la desesperación de la gente de encontrar a Jesús, pero más adelante veremos la verdadera intención del corazón por encontrarlo a Él. Leamos estos versículos del 22 al 24, por favor, del Evangelio según San Juan, capítulo 6. Dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas, sabemos que Jesús manda a sus discípulos, es lo que vimos precisamente ayer, lo de la tormenta que hubo, y que él siempre se tomaba ese tiempo aparte. Pero dice, otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Y en el 24 menciona, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Mire, los seres humanos somos muy complejos. Nos acercamos a Dios buscando que haga algo por nosotros, pero siempre hay un interés de sacar provecho del Señor, no de servirlo y amarlo con un corazón verdadero. Jesús enfrentó la realidad de las personas que lo buscaban, les expuso la intención de sus corazones y los invitó a verdaderamente entregar sus vidas a Él. Mucha gente, mire, puede venir al Señor con una intención equivocada, pensando que Él les suplirá y les cumplirá todos sus deseos, que Él funcionará como una varita mágica que tin tocas y Él va a suplir sus necesidades y que a veces solo se centran en lo material y no en lo espiritual. Casi muy poca gente busca la esencia espiritual de una vida transformada y de dependencia de Dios en su totalidad. En los versículos 25 y 26 los enfrenta a la realidad de la intención de sus corazones. Jesús fue muy claro, por eso me encanta lo que decía un escritor, que Jesús era experto en correr gente. No que los corría, los enfrentaba a la realidad y la gente ya tomaba la decisión, ¿no? Mire, dice el 25, y hallándose al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús conocía el corazón de la gente y la preocupación de ellos no era la esencia espiritual que él ofrecía al cambiarles sus vidas. Observemos el versículo 26, por favor. Respondió Jesús y les dijo, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, para mostrar quién era él en ese aspecto y que creyeran. Vean al contrario, el contraste, sino porque comiste pan y os saciaste. Es interesante. La necesidad de ellos era prácticamente material en cuanto a llenar su vientre, su estómago, pero no lo espiritual. Habían visto a Jesús como un proveedor que llenaría, escúcheme, sus estómagos y no su vida espiritualmente hablando. Por ejemplo, mi abuela tenía un dicho que decía, primero mis dientes, luego mis parientes, ¿no? Que hoy lo veo a veces y era muy egoísta. Primero yo, después yo y solamente yo. Así era la gente. En el versículo 27 nos hace una invitación a buscar las cosas que en verdad vale la pena y tienen recompensa en lo eterno, hermanos. El reino de Dios
no es comida ni bebida, y lo dejó muy claro nuestro Señor. Las personas, mire, se desaniman constantemente ya que han encasillado a Dios según sus criterios y la manera en que Él debe funcionar para ellos. Si hay comida, Dios está ahí. Si no hay, Dios ha fallado y nos ha abandonado. Siempre vivimos bajo la vista, bajo las circunstancias, bajo lo que podemos palpar y no bajo la fe en el Señor. Pocas personas en verdad mencionan lo que han crecido espiritualmente cuando se encuentran en momentos de crisis. Poca gente reflexiona y medita que la vida cristiana se disfruta de una manera espiritual y dependiente de Dios, ya que fortalece nuestro carácter al reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Ve ahora lo que menciona en el versículo 27, por favor. Vea la invitación que les hace, y eso es un mandato para todos nosotros también. Trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús les estaba diciendo a la gente que invirtiera sus esfuerzos en lo que permanece eternamente, hermanos. La comida física es de corta duración, pero la comida espiritual conduce a la vida eterna. Hoy lo entiendo así, lo veo como pastor. Mucha gente canaliza a Dios, al Señor, para sentirse bien, que tiene que tener lo material, pero que espiritualmente no crece. Hermanos, si tan solo nos centráramos en lo que nos dice el Señor de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, mire, las necesidades más comunes como comida, vestido y bebida serían suplidas en una manera increíble. Pero tenemos que centrarnos siempre en eso antes que buscar el reino de Dios. Tenemos que buscarlo. Si tú quieres disfrutar una vida espiritual plena, llena, tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice la Escritura que todo lo que te hace falta, esos tres elementos básicos, comida, bebida y vestido, te serán añadidos. Pero sabe, la gente hoy en día no busca las cosas espirituales. Por eso no crecen, no permanecen en Dios y luchan constantemente con el mundo, ya que no se han despegado de él. Quiero que mediten esto. Mire, somos muy similares al pueblo de Israel. Dios nos ha sacado con mano poderosa de nuestro Egipto, nuestro mundo de pecado, de una manera equivocada de vivir, pero no hemos dejado nuestra mente nuestro Egipto. Seguimos aferrándonos a las cosas del mundo. Por eso nos cuesta trabajo creer y disfrutar sus bendiciones. Somos tan visibles que nos cuesta caminar por fe. Somos mucho de emociones que nos volvemos caprichosos. Debe haber un punto de reflexión, hermanos, que nos haga rendirnos y empezar a buscar las cosas de Dios con un corazón sincero y sin hipocresía. Por favor, analicemos los versículos del 28 al 34. Mire, la respuesta de la gente ante la confrontación de Jesús y la manera tan lógica de ver las cosas y no entenderlas, y que estamos a veces igual como en los tiempos de Jesús. Si haces esto o nos muestras esto, entonces te vamos a creer, Señor. Si tú estás trabajando, pero vas a trabajar a mi manera, entonces yo puedo creer. Veamos lo similar que somos, por favor. Versículo 28. Y quiero animarte, en verdad, a que consideres esto y empieces a creerle al Señor, a tener una vida diferente, una vida espiritual y una vida de calidad completamente entregada a Dios, pero en el sentido espiritual. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Vea el interés, pero un interés según su criterio. ¿Ok? Versículo 28. Le dice, ¿qué debemos hacer para poner de práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Que crean que en verdad Dios me ha enviado a mí. Necesitaban poner su confianza en que el Padre había enviado a nuestro Señor. Debido a su pecado, las personas no pueden agradar a Dios haciendo buenas obras para salvarse. Dios exige que la gente reconozca su incapacidad
para salvarse a sí mismas y que reciba su don, el don de la gracia, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don gratuito, un regalo inmerecido que Dios te da. Versículo 30, por favor. Le dijeron entonces, mire, la forma de pensar de nosotros es tan lógica, decir, bueno, pues para creer tenemos que ver, ¿no? ¿Qué señal pues haces tú? Ya había hecho muchas, mire, la alimentación de los 5,000, la calma de la tormenta, y la gente todavía, créame, seguía siendo incrédula. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? A ver, llama nuestra atención. A ver, Jesús, llama nuestra atención de tal manera que podamos creerte. En esta parte te voy a llevar a un pasaje que yo he meditado mucho, hermanos. Y tienes que meditar tú también como cristiano, si en verdad has creído en el Señor. Mire, pensaban que el orden divino era primero ver y después creer. Sin embargo, el orden divino es creer y ver. No tenían fe ni percepción espiritual, pero entendían que Jesús estaba proclamando algo nuevo. Wow, hermanos, qué complicado es para las personas caminar por fe la vida cristiana. Veo cada día tanta gente derrotada, desanimada con Dios porque no cumplió sus caprichos y no hizo de acuerdo a como ellos creyeron. En los versículos 31 al 32, Jesús precisamente les dejó algo muy claro. Mire, Moisés no era el proveedor del maná, fue Dios. Y hoy les da el pan eterno que en verdad les daba vida, vida espiritual. Y aunque aquí nos habla en forma figurada, mire, el alimento que puede saciar la vida, precisamente, y esa vida vacía de todo ser humano, se llama Cristo. Es el único que puede satisfacer nuestra alma. Créame, y con todo el amor del Señor, pero hoy en día la gente no busca las cuestiones espirituales. Y perdóneme que lo repita, pero pues es lo que está tratando el contexto, que la gente buscaba a Dios por interés. Si tú suples, yo puedo entregarme. Si tú haces esto, yo puedo hacer. No, aquí es caminar por fe. Versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo dio comer. En el 32 y dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, no fue Moisés, hombre, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, lo que ustedes necesitan. No era el alimento material lo que necesitaban, en lo cual se basaban en ese tiempo. Hoy Jesús es el pan de vida que les puede dar a ustedes la capacidad de llevar una vida espiritual diferente. Jesús es el pan del cielo, el cual nos da vida espiritual para nuestra vida en este día a día, nutriéndonos del sostenimiento de nuestra alma, día con día. Mire, debemos entender que Jesús es todo lo que el ser humano necesita. Me encanta lo que menciona San Juan capítulo 6, capítulo 14, versículo 6. Ponga atención en esto, y es la verdad. No hay otro medio para acercarse a Dios. El hombre lo busca, pero no lo hay. Jesús le dijo, yo soy el camino, el único medio para llegar a Dios. Y la verdad es Dios mismo, la verdad absoluta que debemos creer. Y la vida, el único que nos da vida espiritual, escúcheme, para que podamos disfrutar esa comunión con Él. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dio una explicación plena de sí mismo, pero ellos seguían pensando en una manera lógica y sin razonamiento de las cosas espirituales que Él mencionaba. Versículos 33 al 34, por favor. Dice, porque el pan del cielo, el pan de Dios, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Es interesante cómo piden ellos en una forma lógica que ese pan, que prácticamente estaban pensando en lo literal, se los diera siempre. Me hace pensar, hermanos, de recordar prácticamente la respuesta de la mujer samaritana. ¿Se acuerda usted? Que le pidió a Jesús,
de esa agua para que ya no tener la necesidad de venir y sacarla del pozo. Recordemos también a Nicodemo, cuando le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Él le dijo a Jesús: ¿cómo yo, siendo un hombre viejo, puedo entrar otra vez al vientre de mi madre? ¿Ve por qué somos tan complejos? Todo tiene que ver con cosas humanistas que pensamos, y que eso nos va a quitar y saciar la sed de nuestra alma. Pensamos que eso es lo elemental para nosotros. Por cierto, una pregunta. ¿En verdad Jesús ha saciado tu alma, o sigues buscando llenarla con cosas tan superficiales que eso te dé seguridad? Si Jesús no llena tu alma, jamás la va a llenar otra cosa. Solamente Él satisface nuestra alma. Jesús les dejó algo muy claro, y esa verdad, hermanos, debían estar pensando y tomar una decisión. Pues nuestro Señor conocía su corazón y sabía que la gente no creería aunque viera. No sé si has pensado en lo que menciona la Escritura. Fíjese, sobre la dicha de haber creído sin haber estado ahí, y que esto es un acto de fe y nos hace bienaventurados ante los ojos del Señor. Déjeme decirle algo. Yo no estuve ahí en el acto donde fue crucificado Jesús por mis pecados, donde sufrió plenamente, pero por fe lo creí y por fe lo acepté. Que el sacrificio que Él hizo, en verdad, me hacía inmerecedor de todas las cosas, pero a la vez también me hacía merecedor de su gracia al morir por nosotros. Mire, en San Juan capítulo 20, versículos 27 al 29, nos dice esta gran verdad y realidad. Piensa en ello, por favor. Te lo voy a leer y te lo voy a explicar. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, cuando los discípulos le dijeron a Tomás que el Señor se les había aparecido, él dijo: si yo no lo veo, no creo. Aquí Jesús aparece a este discípulo y le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. Le está diciendo: no seas escéptico. Pero aquí la parte que me llama la atención: sino creyente. ¿Qué le está diciendo? Conviértete en verdad. Conviértete en verdad al Señor. Mucho necesitamos considerar si en verdad hemos creído. Ve al 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, porque lo vio y palpó: Señor Dios mío, Señor mío y Dios mío. Jesús inmediatamente va a desarmarlo. Y le dice Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Aquí es la parte donde entramos nosotros, o muchos de nosotros tenemos que analizar. Dice: bienaventurado, dichoso, feliz, los que no vieron y creyeron. Ahí entramos nosotros, hermanos. Es una gran bendición. Veamos los últimos versículos de 35 al 40, por favor. Dice en el 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí, el que pone su fe en mí, le está diciendo Jesús, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es todo lo que necesitas en estos momentos de pandemia. Es todo lo que necesita la gente en estos momentos. No tanto lo material, eso viene por añadidura. Lo que la gente necesita es creer en Jesús, que Él es capaz. Mire, hemos sido testigos de tantos milagros increíbles cuando oramos al Señor, que me encanta que la iglesia ore. Y además es una iglesia de oración. No es una iglesia que está ocupada en actividades, sino que busca la presencia de Dios. Él lo llena todo cuando tú confías en Él. Él no falla, Él cumple sus promesas. No vivas por vista, atrévete a vivir en fe y por fe para el Señor. Versículo 36 dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Muchos de ustedes, aunque ven, no creen, les dijo Jesús. Y en el 37 le dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Es interesante cómo Dios pone el corazón de la gente para que se pueda acercar a esa salvación, a Jesús. Y Él siempre prometió estar ahí, cuidarnos. Jesús nos asegura que el Padre hace la obra al acercarnos a Él y poner nuestra fe en Él, y que en sus manos estamos seguros. El Hijo no se preocupa de que su obra
no sea eficaz, porque el Padre capacitará a la gente para que venga a Él. Jesús tiene la confianza y también muchas personas pueden adquirirla en Él. El que viene a Jesús en busca de salvación, dice, ni será echado fuera, precisamente porque nos asegura eso el Señor. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre, hermanos, para llevarnos a Dios. Versículos 38 y 40, por favor. Porque he descendido, le dijo Jesús, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estaba determinado a hacerlo y lo hizo hasta el final. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, y habla de las almas, esas almas que vendrían a Él, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es un pasaje muy hermoso que vamos ahorita a explicar. Y esta es la voluntad del 40, dice, del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire, en Cristo estamos seguros. No solo nos da vida eterna y esta herencia es en vida, sino que nos asegura que si nos adelantamos a su presencia, llegamos a morir, nos asegura que en su venida vendremos con Él para ser transformados, nuestros cuerpos serán glorificados. Es el último proceso que nos falta, la glorificación, y que ya lo da por hecho. Ahí en Romanos 8, capítulo 8, 29 y 30 versículos nos dice, y a los que conoció, ¿cómo nos conoce el Señor? Dice que antes de la fundación del mundo, a estos también los predestinó. ¿Qué significa esto? Que nos prepara para salvación. Y a los que predestinó, a esos también llamó. ¿Y cómo los llama? A través del Evangelio. Y a los que llamó, a estos justificó. ¿Cómo nos justifica? Bueno, significa que nos presenta justos delante del Padre pagando por nuestros pecados. No tenemos que hacer nada. Y por último, dice, y el que nos justificó también nos glorificó. Nos glorifica con un cuerpo transformado en su venida, hermanos. Estamos asegurados. Solamente falta ese proceso, que es el quinto. 4 ya se llevaron a cabo, pero ya lo da por hecho y en cualquier momento podemos estar en la presencia de Dios. Ahora, hermanos, preguntémonos esto. ¿Qué excusa pones para no creer y vivir en Él? ¿Qué excusa pones? A estas alturas, después de todo lo que hemos visto, créeme que no hay excusas, honestamente. Siempre lo he dicho, la vida cristiana se trata de Dios, no de ti. Nada tiene que ver con tu mundo, es con el mundo de Dios. ¿Es Jesús el pan de vida y el que lo llena todo o solo cuando estás en necesidad? Él se hace presente para ti. Mire, si estás viviendo en una falsa vida cristiana, tarde o temprano Jesús desarma nuestras vidas para darte cuenta de lo vacío que estás sin Él. Si Cristo no lo llena todo, no tienes nada. Si lo sigues por interés, no lo vas a poder condicionar. Él no está a nuestra disposición para cumplir caprichos, sino para cambiar tu vida y que Él sea formado en ti. Y dice la Biblia que fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Dios se da a conocer a través de nuestra vida porque se trata de Él. Entonces, mis hermanos, conclusión. ¿Cómo estás buscando a Jesús en este tiempo? ¿Como estas personas? ¿Porque solamente llenaban su estómago? ¿O porque llena la necesidad más imperante de tu alma? Piénsalo, por favor, y quiero que medites en esta mañana en esto. Te invito a que oremos. Padre, gracias te damos por la bendición de estar delante de tu presencia, reconociendo que tú eres nuestro Dios, reconociendo, Señor, que te necesitamos y que tú eres nuestro pan de vida. Yo te pido por la vida espiritual de cada persona que está escuchando el devocional, que en verdad se centre en las cosas correctas y no en las cosas temporales, sino lo eterno que tiene peso de gloria. Padre, te pido por bendición para sus vidas y que puedan creer, Padre, como todo un verdadero creyente, no ser escépticos ante las cosas, sino pensar que tú estás respondiendo cada una de las oraciones, cada una de las peticiones. A ti sea la alabanza y la gloria y gracias, porque día con día tú te acercas a nosotros y nos traes con ese convencimiento de tu Espíritu Santo para vivir de acuerdo a tu voluntad.
Te bendecimos, Dios, y te damos las gracias por todo cuanto eres y todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, rápidamente, eh, los anuncios que tenemos. Bueno, viene la conferencia el 21 de agosto eh, a las 6 de la tarde por el doctor Rosalío Contreras. Es un cupo limitado. Hemos tenido muy buena respuesta, gracias a Dios. Así que es para mujeres, hermanos. Se llama este tema Honor y Fortaleza para madres solteras o madres con hijos que el varón no ha respondido a esta gran responsabilidad que tiene. Pide informes a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Aparta tu lugar, apártaselo a tu esposa. De verdad vale la pena la inversión. Son 100 pesos, un costo relativo, pero vale la pena lo que vamos a aprender en ese día. Te invitamos también este miércoles, hoy a las 8, a nuestro tiempo de oración y reflexión en su palabra. Vamos a ver un tema que se llama permanecer significa obedecer. Pide el link a los mismos teléfonos y ven y únete en oración con nosotros. También los domingos, todos los domingos de 10 a 11, tenemos un tiempo de oración, intercedemos el uno por el otro, ponemos en la mano de Dios el servicio porque dependemos de Él y que Él sea glorificado y siga tocando vidas. Y a las 11:30 de la mañana, bueno, te invitamos a nuestro servicio vía Zoom con la nueva serie Heridas Ocultas, Llanto Silencioso. ¿Cómo ganar la batalla contra el rencor? Y vamos a empezar precisamente con un tema centrado en la raíz de amargura, ¿sí? Lo que es el suicidio lento pero seguro, cuando haya raíces de amargura y cómo poderlas vencer. Pide el link al mismo teléfono. Así que, hermanos, nos vemos mañana en un devocional más para nuestra alma. Que tengas un bendecido día y por favor, créele al Señor. Vale la pena. Dios te bendiga.